Sanatorio San Vicente, la mejor atención médica y hospitalaria en un lugar confortable y seguro. Excelentes instalaciones, equipo y médicos especialistas. Juan de Tolosa número 116, teléfono 93 211 29, con 77 años al servicio de la vida. Grupo B15 y Decanato Fresnillo presentan Sembradores de Fe. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Pero el grano que cayó a la orilla del camino tuvo muy triste destino. Un gorrión se lo comió. Otras semillas fueron a dar a las duras piedras de un pedregal. Allí a la sombra pudieron brotar y estas sí parecía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Caribú, Caribú. Excelsa tarde tengan todos ustedes, queridos televidentes, hermanos y quienes nos siguen a través de esta gran cadena, a este gran canal, Canal 15. Una servidora, Carla Virginia Garay Rojas de Román, mamá de Reginita, les da la más cordial de las bienvenidas en este Jueves de Fe, Jueves de Sembradores de Fe, en el cual tenemos un programa estupendo y espectacular. Hablaremos de un tema fundamental. La semana pasada fue hablar del tema de pecado. Concatenándolo hoy el día hablaremos de la confesión. ¿Por qué es tan importante llevar a cabo una buena confesión en estos tiempos? Y sobre todo para vivir la Cuaresma, este gimnasio espiritual y este tiempo de penitencia, de oración, de cambios para nosotros, principalmente como católicos, quienes creemos y quienes estamos convencidos de llevar una coherencia en nuestra vida, nos damos cuenta que es necesario también realizar un cambio y una metanoia, una conversión para poder llevar a cabo una mejor forma de vida como personas, como seres humanos y seres terrenos y con un fin y misión en esta tierra. Hoy les quiero presumir nuestro set de Sembradores de Fe. Hoy estamos estrenando nuestros grandes colaboradores y nuestras parroquias, como lo es hoy nuestra parroquia invitada, como se trata de la Divina Providencia. Pues si se fijan, contamos con la presencia de la Virgen María, nuestra Virgen Santa María de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, engalanando con este gran cuadro, esta gran pintura, una gran obra de arte de nuestro querido compañero del canal, como lo es Guiertis, Gerardo Ortiz. Y por este lado, del lado derecho, si se fijan, podemos ver pues nuestro gran logo de un programa que ha tenido esa gran trayectoria de llevar el mensaje de fe, Sembradores de Fe. Y por la otra parte, pues forma fundamental la estructura de cruz horizontal y vertical hacia el cielo, hacia los hermanos y hacia Dios. Las imágenes fundamentales, como es también la figura de nuestro insigne patrono de este mes de marzo, San José. Y hablando de ello, antes de platicarles del menú del día, abro el programa señalándoles un artículo muy especial que viene en nuestro periódico de difusión mensual en la diócesis de Zacatecas, como lo es El Sembrando. Concretamente en la página 12, en la sección de filosofía y ética, hay un artículo que también en lo personal me llamó la atención y que habla acerca del valor del trabajo. Muchos dirán, hablar del trabajo es algo complicado. Pues definitivamente, San José Obrero es la imagen por antonomasia, por excelencia, de la figura del trabajo, de un hombre bueno, trabajador, responsable, carpintero, con un gran corazón y amor a lo que hacía, a su arte. Hablando de ello, fíjense que en este artículo nos maneja el origen etimológico de la palabra trabajo. Trabajo viene de una etimología que su raíz o estructura de donde viene es tripalium, que significa
instrumento de tortura de 3 palos, de 3. Por lo tanto, para muchos, en alguna parte o época de la historia de la humanidad, el trabajo fue visto como una forma de esclavitud y como una manera de quitarle al otro su energía y su manera de realizar alguna actividad. Hoy en día, el Papa, tan San Juan Pablo II como el Papa Francisco, lo han referido. El trabajo es una forma de desarrollo y desempeño del hombre. No hay que verlo como una forma de esclavitud, ni tampoco como un lugar de tortura. Aunque he de mencionarlo, haciendo un paréntesis, hay trabajos complicados, hay áreas que son difíciles, hay lugares que sí son para muchos tortura por el hostigamiento y acoso laboral que día con día muchos trabajadores, muchos servidores públicos viven. Eso es una irracionalidad de parte de quien es su superior y hiere a la sociedad porque es una cadena. Quien sufre esa situación no solamente lo deja en su área de trabajo, lo transmite y tal vez de manera inconsciente a sus formas y a su medio donde se desempeña y realiza otros roles. Y se nota. Por tanto, hablar del trabajo, como lo dice este artículo, es recordar que un trabajo es la dignificación del hombre. El día 19 de marzo, en la mayor parte del mundo se celebra, para quienes tenemos nuestra fe y nuestra devoción a San José Obrero, pues este gran patrono del trabajo, a quien le pedimos en esta tarde que nos ayude a realizar un buen desempeño de nuestra labor en donde nos desempeñemos. Y también, pues pedirle por quienes no tienen trabajo. Hay muchas personas que tienen la disposición, las ganas, los estudios, y dejando los estudios, tienen la disponibilidad y la ética, así como la responsabilidad de poder desempeñarlo en el cargo que se les encomiende. Felicidades a quienes en estos días han egresado, a quienes han conseguido un trabajo, a quienes están en espera y también quienes tenemos un trabajo, desempeñarlo de la mejor manera óptima, valorarlo y también pues pedir por nuestros jefes y buscar generar un ambiente fructífero en nuestras áreas donde nos encontremos. Cierro el paréntesis para hablar del trabajo y me voy al menú de Sembradores de Fe para este jueves y sobre todo, pues ya en vísperas de poder hablar de esta temática para este quinto domingo de Cuaresma. En Notiglesia Universal les comento que vamos a tener y vamos a hablar de una peregrinación muy especial que va a ser única y auténtica en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues va a haber una peregrinación con ese tinte eucarístico de más de 10,000 kilómetros que se van a recorrer en todos los Estados Unidos, en la nación más poderosa y más grande del mundo. Pues va a haber un evento que va a dejar caminos de luz y fe. Y como lo dicen por ahí, un camino de paz y sembrando esa fe que tanto se necesita en nuestro mundo de hoy. Por otra parte, una familia de gran valor será el ejemplo, como 9 miembros de esta familia que se dedicaron a ayudar a la gente que sufría en aquellos tiempos de la Guerra Mundial, son el bastión para hablar de la santidad que se puede vivir en la familia. Padres, madre, padre e hijos. De ello hablaremos también en Notiglesia Universal. En estos videitos que de manera muy sintética y sucinta nos hablan de lo que se vive en nuestra fe católica y la opinión del Papa Francisco. Nuestra parroquia invitada de hoy, como les mencionaba en el preámbulo, es la Parroquia de la Divina Providencia y hoy el tema está de lujo, para que pongan atención. Hablar acerca de la confesión. Yo te pregunto a ti, querido televidente, ¿hace cuánto tiempo o recuerdas que te confesaste? ¿Cuándo fue la última fecha? ¿Recuerdas los 5 pasos para realizar una buena confesión? Si no lo recuerdas, no te preocupes. Dice el Papa en otro de los videos de Notiglesia, sacerdotes, los invito a que no toquen el dedo en la llaga con el dedo y escarben más en esos pecados que duelen. Pregunten lo necesario a la hora de la confesión.
para que no tengamos miedo en acercarnos a ese Dios misericordioso y recibir la absolución. Hablar de esos 5 puntos son importantes, tener una buena confesión. ¿Recuerdan que el Papa Rafa Camargo nos dijo ya hace varios meses en un programa, yo soy muy estricto a la hora de la confesión, pero cuando se va alguien que se confesó con un servidor, regresa y me dice, Padre, ¿viera cómo descansó mi alma? ¿Viera cómo me sentí bien? Pues de eso se trata la confesión, de saber que estábamos mal, que rectificamos, no vamos a volver a pecar, cumplimos la penitencia y procuramos mejorar en ese talón de Aquiles, que es donde en ocasiones es el pecado que siempre pues nos tenta y caemos. De eso hablaremos también aquí. Hay un pequeño videíto que de manera también muy breve nos platica acerca de cómo realizar una buena confesión, qué hacer. Hay ocasiones que nos acercamos y no sabemos si persignarnos y decirle algo al Padre. Hoy lo vamos a aprender. Recuerda que nuestra fe siempre está en constante actualización para realizarlo de la mejor manera. Y no hay que sentirnos tristes, porque Dios siempre está al pendiente y es misericordioso. Este es el menú de Capirotada para hoy. Queridos televidentes, estrenando set, dando gracias a Dios por otro día, dándonos la oportunidad de agradecer tantas bendiciones. Vamos a iniciar, después de este pequeño bagaje, a hacer nuestra oración inicial, ¿te parece? Pues bueno, te pido de todo corazón que abras tu corazón, que dejes aquellos pendientes que tienes, que respires profundamente, que detengas y retengas tu respiración por un momento y sueltes todo ese aire, recordando que tu corazón late, que tus neuronas están trabajando, que todo tu organismo está en cuestión de movimiento porque estás vivo. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde, Señor, te queremos agradecer por el don de la vida, porque nos has otorgado un día maravilloso, porque ha sido una semana tal vez caótica, complicada, pero muy buena, fructífera. Te pedimos, Señor, por aquellos televidentes que están viendo el programa, por aquellos que lo están escuchando y tal vez haciendo algunas labores. Te pedimos en esta tarde, Señor, por los enfermos, por los moribundos, por los encarcelados, por los desaparecidos, por nuestros gobernantes, por todos los que ostentan algún cargo público de alto rango y necesitan que tu luz llegue en estos momentos a su vida. Te pedimos por nuestros enemigos, por nuestros fieles difuntos, por las benditas ánimas del purgatorio, por la gente que vive en riesgo y en peligro, por aquellos que en este momento necesitan una oración. Señor, te agradecemos por todas las bendiciones, por despertar, por la luz, por respirar, porque puedo moverme, porque tengo unas piernas que me pueden ayudar a conducirme al lugar al que tú me lleves, unos brazos que se pueden extender para abrazar, para amar, para poder cotejar a quien necesite una luz, una esperanza, por darme la dicha de tener un rostro y poder sonreír, poder mover todos los músculos que tiene mi cara y recordar que una risa, una carcajada activan mi corazón para que viva más, por recordarme que hay alguien a quien le intereso, alguien que me espera en casa, alguien que me ama, por recordarme que soy hijo tuyo y que me amas de manera infinita. En esta tarde te encomendamos, Señor, a las personas que más necesiten una oración, a quienes requieran un trabajo, a quienes estén dolientes por la pérdida de un ser querido, a quienes tengan a un familiar desaparecido, a quienes están entre la vida y la muerte, a quienes van en carretera, a quienes realizan trabajos extraordinarios, jornadas diurnas, nocturnas, jornadas y han tenido un día difícil. Bendícelos, Señor. Señor, gracias por tanto, por todo, y ayúdame a comprender el mensaje que tienes para mí en este día. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José Obrero, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros y danos tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respiremos profundamente y nos preparamos para enlazarnos con la parroquia de la Divina Providencia. En nuestra primera sección de hoy encontraremos un tema especial y también cumplir años en un pontificado se dice fácil. Todo lo vivido en este tiempo no ha sido sencillo para el Papa Francisco. Vamos a enlazarnos en estos momentos con el Padre Daniel de la parroquia de la Divina Providencia. Dos temas. Primero, pues fíjense, hace 11 años estábamos viendo a esta hora de Roma, más o menos a las 7 pasaditas, estábamos viendo el humo blanco de que salía elegido un papa, el Papa Benedicto XVI, el 11 de febrero, el Día de la Virgen de Lourdes. En una audiencia pública anunciaba con sorpresa al mundo que presentaba su renuncia al puesto petrino. Solamente una vez en la historia había habido la renuncia de un papa y había sido casi forzada. Y es muy interesante cómo ahora, en pleno año 2000, ¿qué fue? En el 2011, en el 2013, perdón, en el 2013, fíjense, 2000 años después, pues, de la Iglesia, primera vez que un papa de manera voluntaria renuncia. Hay quien decía, qué puesto tan grande y cómo va a renunciar. Hacíamos muchas paranoias a veces y mucha gente decía, ¿quién lo está presionando? ¿Quién lo está obligando? Sin embargo, fíjense qué interesante es que el Papa fue muy congruente con su vida, el Papa Benedicto XVI. Desde el nombre, tomó el nombre de Benedicto o San Benito, como es en español. San Benito Abad fue fundador de los benedictinos y cuando él llegó a una edad adulta donde ya sus fuerzas no daban más, después de haber hecho todo lo posible y de haber fundado esa congregación tan importante, en esa madurez decide renunciar y San Benito se pone hay otro superior y él se somete a las órdenes del superior. Quizá el Papa Benedicto, desde que tomó el nombre, quizá ya tenía esta conciencia, porque también él le tocó vivir en carne propia el desgaste del Papa Juan Pablo II. Todos recordamos con mucho cariño al Papa Juan Pablo II, pero fíjense, por los últimos 4 o 5 años de su vida, pues él casi ya no se daba cuenta de las situaciones. Y pues en un gobierno mundial de la Iglesia, pues quizá muchas cosas se desgastaban. Y entonces el Papa Benedicto, siendo cardenal del Papa Juan Pablo II, le tocó ver eso. Quizá él no quiso llegar a ese extremo, ¿verdad? Sino decir, cuando yo ya no sea plenamente, tenga esas fuerzas, cuando ya haya hecho todo lo posible que Dios puso en mis manos, todo lo que me obligaba, y a conciencia decido renunciar. Y fue una sorpresa muy grande. Mucha gente decía, uy, ya se acabó la iglesia, uy, ya pasó no sé cuántas cosas. Sin embargo, vimos y fuimos testigos del acto más grande de libertad de quizá la persona con más poder en el mundo. Una persona que pudo ser libre, que pudo responderle a Dios y que siguió dedicando toda su vida a esa congruencia de su fe y de su amor a Dios y de su amor a la Iglesia. Y entonces, después de que renuncia el Papa, el 11 de febrero, él pone una fecha que dijo será la última misa que celebre públicamente y después ya me retiro para que se hagan los procesos del cónclave y todo esto. Entonces celebró él la misa del miércoles de ceniza, y ese día dio la última audiencia pública y fue su última aparición en pública como el Papa. Ya después se consideró como el Papa emérito. Yo tuve la fortuna de estar en esa
tanto en esa misa me tocó a mí imponer ceniza a la parte de los cardenales. Fue una experiencia muy hermosa de vida. También estar ahí acompañando al Papa Benedicto en su última audiencia fue hermoso. Y entonces se viene el cónclave, una revolución en el mundo y en el mundo de la iglesia. Y antes del cónclave los cardenales se reúnen 2 semanas. Una semana se reúnen para orar. Hacen sus ejercicios espirituales, se ponen en manos de Dios, conscientes de la gravedad de lo que estaba sucediendo y de la gravedad de lo que iban a elegir. Y entonces lo primero que se hace es oración. Y la segunda semana lo que se hace es asesoría de los principales sociólogos, ecónomos, etcétera, para ver la situación del mundo, qué requiere el hombre de hoy y qué requiere de la iglesia, de un hombre que va a representar a San Pedro en la conducción de la iglesia. Entonces hacen esas 2 semanas y ya después se reúnen en cónclave y se hace una misa que se llama Proeligiendo Pontífice, que también tuve la fortuna. Fue una bendición muy grande estar en ese tiempo en Roma, porque me tocó vivir toda esa parte, es hermoso. Y entonces, como anécdota, iban pasando estábamos 2 padres de México ahí, ¿verdad? Y entonces los cardenales termina la misa y se van a un costado, a una puerta ahí famosa del Vaticano. Entonces estaba un padre y yo, y le digo, tómame foto con este sí puede ser papa, y este sí puede ser papa. Y luego pasó el cardenal Bergoglio y dije, no, ese viejito ya no. Y miren, fue elegido papa, hasta que no me tomé mi foto con el cardenal. Y entonces, pero lo más importante, lo que yo rescato es el momento de fe y de unidad que se vive, de verdad que se puede palpar la acción de Dios, es hermoso. Y después el día que se reúne, el primer día de cónclave, se hace una elección nada más en el día. Tiene que sacar 66% de votos una persona. Entonces se hizo una elección y luego ya al día siguiente se hacían 2 en la mañana y 2 en la tarde hasta que saliera. Y si no, así se sigue. El Papa Francisco fue elegido en la segunda votación de la tarde, o sea, en la quinta votación. Tengo ahí error no me acuerdo si fue la cuarta o la quinta votación, ya fue. Ahí nos tocó estar cuando salió el humo blanco. Es una sensación hermosa, se te pone una piel chinita. Y luego, interesante que el primer papa, y empezaron a decir fulano de tal, y todos, pues, ¿quién es? Es un argentino, empezaron a decir. Entonces, latino, pues imaginan todos los latinos ahí que estábamos en la plaza. Y luego, después de eso, que toma el nombre de Francisco, en el mismo nombre, el Papa ya puso como un proyecto de gobierno pastoral, ¿verdad? En su nombre mismo. Y luego ya después, el primer gesto que hace el Papa es que dice, yo no les doy la bendición, primero bendíganme ustedes a mí. Fueron esos 3 signos muy interesantes del inicio del pontificado del Papa Francisco, que bueno, gracias a Dios, que le pedimos siempre al Señor por él, para que pues le siga respondiendo conforme a lo que él cree que Dios le pide y nos pide a cada uno de nosotros, para que siga siendo nuestro guía. Muy bien, eso es del Papa Francisco, y de lo que hoy también pues conmemoramos. Por eso las oraciones de la misa tomamos por el Sumo Pontífice en su aniversario. También quisiera dar una palabra en un segundo momento sobre el sacramento de la reconciliación, sobre el sacramento de la confesión. En Cuaresma muchas personas acostumbran, y ciertamente durante todo el año es el tiempo de la misericordia y del perdón de Dios. Sin embargo, me gustaría dar como unos puntos muy interesantes. Tenemos, de cada sacramento existe un ritual oficial. Este es el ritual propio del sacramento de la confesión. Si alguien de ustedes un día dice, Padre, yo quisiera hacer una confesión quizá más profunda, más concienzuda, no irme así tan rápido, y quiero prepararme mejor, pues díganos, y con mucho gusto de aquí del ritual tiene modelos de confesión, modelos para hacer tu examen de conciencia, con tiempo, con calma, y sea más fructífera tu sacramento de la confesión. Pues quiero leer el segundo punto sobre, en la introducción general,
del ritual hay un segundo punto que dice la reconciliación de los penitentes en la vida de la iglesia. Quiero leérselos brevemente, así rápidamente, dando unos tips pues para nuestra confesión. Dice, el segundo punto dice que la reconciliación de los penitentes en la vida de la iglesia. La iglesia es santa, pero siempre necesitada de purificación. Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla y la unió consigo como una esposa. A ella, que es su cuerpo y su plenitud, la colma de sus dones divinos y por ella distribuye a todos la verdad y la gracia. Sin embargo, los miembros de la iglesia están expuestos a la tentación y lastimosamente caen con frecuencia en el pecado. Por eso, en tanto que Cristo, santo, inocente, inmaculado, no conoció el pecado, sino que vino para expiar los solos pecados del pueblo, la iglesia santa y a la vez siempre necesitada de purificación, por albergar en su seno a los pecadores, avanza continuamente por el camino de la penitencia y de la renovación. El pueblo de Dios practica y realiza de muchas variadas formas esta continua penitencia. En efecto, participando en los padecimientos de Cristo mediante la paciencia, practicando las obras de caridad y misericordia, conformándose cada día más al Evangelio de Cristo, se constituye para el mundo en señal eficaz de la conversión a Dios. Esta vida la Iglesia la expresa y la celebra en su liturgia, cuando los fieles se reconocen como pecadores e imploran el perdón de Dios y de los hermanos, como acontece en las celebraciones penitenciales, en la proclamación de la palabra de Dios, en la oración y en los elementos penitenciales de la celebración eucarística. En el sacramento de la penitencia o confesión, los fieles obtienen de la misericordia de Dios el perdón de las ofensas a Él inferidas y al mismo tiempo se reconcilian con la iglesia a la que lesionaron al pecar y la cual los ayuda a su conversión con la caridad, el ejemplo y las oraciones. Por lo tanto, la confesión no es lo que mucha gente piensa. El Padre me va a juzgar. No, al contrario. La confesión es para todo lo contrario. Puesto que el pecado es una ofensa hecha a Dios que rompe la amistad con Él, la penitencia o la confesión busca en último término que amemos intensamente a Dios y nos entreguemos totalmente a Él. Por eso el pecador que por la gracia de Dios misericordioso emprende el camino de la penitencia, regresa al Padre que nos amó primero, a Cristo que se entregó por nosotros y al Espíritu Santo que ha sido derramado abundantemente sobre nosotros. Pero por un oculto y misericordioso designio salvífico de Dios, las personas están vinculadas entre sí por una solidaridad sobrenatural, por la que el pecado de uno perjudica también a los demás. Así como la santidad de uno también los beneficia. Por eso la penitencia siempre implica la reconciliación también con los hermanos, a los cuales nunca el pecado deja de causarles daño. Más aún, con frecuencia las personas actúan unidos al cometer las injusticias. De la misma manera también se ayudan mutuamente para hacer penitencia, a fin de que libres del pecado por la gracia de Cristo, junto con todos los demás hombres de buena voluntad, realicen la justicia y la paz en el mundo. El sacramento de la penitencia y sus partes. El discípulo de Cristo que habiendo pecado y movido por el Espíritu Santo se acerca al sacramento de la penitencia, lo primero que tiene que hacer es convertirse a Dios de todo corazón. Esta conversión íntima del corazón, que comprende la contrición por el pecado y el propósito de una vida nueva, se expresa por medio de la confesión hecha a la Iglesia, por la debida satisfacción en la enmienda de la vida. Dios, por su parte, concede el perdón de los pecados por medio de la Iglesia, la cual actúa por el ministerio de los sacerdotes. Vamos a ver nomás cuatro aspectos de la confesión. Primero, la contrición. La contrición. Mucha gente dice, Padre, yo ya hice mi acto de contracción. Dije, pues ¿cuándo tuvo su niño? ¿Sí? En la penitencia es contrición, ¿verdad? Contrición. En los actos del penitente ocupa el primer lugar la contrición, que es el dolor del alma y la detestación del pecado cometido con el propósito de no volver a pecar. En efecto, solo se puede llegar al reino de Cristo mediante la metanoia, es decir,
con el cambio íntimo de toda persona, por el cual ésta empieza a ajustar su vida y su modo de pensar y de juzgar, impulsado por la santidad y el amor de Dios, manifestados y plenamente comunicados a nosotros en los últimos tiempos en Cristo. La autenticidad de la penitencia depende de esta contrición del corazón, porque la conversión debe penetrar hasta lo íntimo del hombre para que de día en día lo ilumine con mayor intensidad y lo configure más y más con Jesucristo. La contrición es, pues, podemos decir, el arrepentimiento, que puede ser perfecto cuando digo ofendí a Dios que tanto me ama, o puede ser imperfecto, que también es válido, cuando diga mira nomás cómo me fregué a aquel, o cuando tengo el sentimiento de culpa porque la regué, pero no te mueve el amor a Dios, sino el dolor por el mismo pecado. Las dos son válidas, tanto la perfecta como la imperfecta. La contrición es, pues, ese dolor del alma y detestación del pecado. El segundo, la confesión. Cuando alguien llega a la confesión, ya debe llevar todo ese examen de conciencia y contrición. Y el sacerdote ya supone que la persona ya solamente le va a decir sus pecados. ¿Qué es esto? La confesión de las culpas, la cual procede del verdadero conocimiento de sí mismo ante Dios y del dolor por los pecados, forma parte del sacramento de la penitencia. El examen íntimo del corazón y la acusación externa se deben hacer, con todo, a la luz de la misericordia de Dios. La confesión exige en el penitente la voluntad de abrir su corazón al ministro de Dios y en este un juicio espiritual por el cual, obrando en persona de Cristo y en virtud del poder de las llaves, pronuncia la sentencia de remisión o de retención de los pecados. Yo no sabía que podía retener los pecados, siempre los perdono. Qué interesante, estamos aprendiendo. Es muy importante. Cuando yo no veo, tengo que decir los pecados. Cuando yo me confieso, he de decir los pecados. Si yo, por el mismo nervio, por algo y se me va, y después que salgo de la confesión digo, ay, se me olvidó decir esto, pero no lo guardaste a propósito, está perdonado. En cambio, si tú vas a confesarte y dices, ay, esto no le voy a decir porque, ay, me da vergüenza, o me va a regañar, o no sé, si tú ocultas un pecado a propósito, la confesión no vale. Entonces, fíjense, es muy diferente, pues, ¿verdad? Pero sí hay que decir todito. Como decían en el pueblo, al padre, al doctor, hay que decirle toda la verdad, ¿eh? Al padre y al doctor. Y vamos con el doctor, oiga, ¿y está tomando coca? No. Oye, ¿come cuántas tortillas? 3, medio kilo, ¿verdad? Y luego viene otro que se llama la satisfacción. Entonces llevamos contrición, confesión, y la tercera es la satisfacción. La verdadera conversión se completa por la satisfacción de las culpas, la enmienda de la vida y la reparación del daño cometido. La cantidad y calidad de la satisfacción se deben adaptar a cada penitente para que cada uno restaure el orden lesionado y se cure de su enfermedad con la medicina adecuada. Conviene, por lo tanto, que la pena satisfactoria sea verdaderamente un remedio del pecado que contribuya a la renovación de la vida. En esta forma el penitente olvida su pasado y reinjertado en el misterio de la salvación se proyecta hacia el futuro. La satisfacción es también lo que conocemos como la penitencia. Padre, no me dejó penitencia, sí me dejó penitencia. La penitencia puede darse una penitencia o puede no darse penitencia. En tiempos pasados se pensaba que si que queríamos una penitencia, yo tenía un pecado grave, yo decía, Padre, denme una penitencia que de veras, pensando que la penitencia era como un pago por los pecados perdonados. No pagas. La penitencia es para que tú valores el perdón que se te ha dado de Dios y para que también expíes tus culpas. Pero en realidad la penitencia, pues cada quien, en una conciencia bien formada, cada quien puede ver cuáles son las causas de su pecado y ahí
poner atención para cambiar esa situación. Y luego ya por último, finalmente, la absolución. El pecador que manifiesta su conversión al ministro de la iglesia en la confesión, Dios le concede el perdón mediante el signo de la absolución, y así queda completo el sacramento de la penitencia. Pues según la economía divina por la que la humanidad y bondad de nuestro Dios y Salvador se manifestó en forma visible a los hombres, Dios ha querido mediante signos visibles concedernos la salvación y renovar la alianza quebrantada una vez más. Así pues, por el sacramento de la penitencia, el Padre recibe al Hijo que regresa a Él. Cristo coloca sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce al redil. Y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo o lo habita más plenamente. Todo lo cual se pone finalmente de manifiesto por medio de la participación renovada o más fervorosa de la mesa del Señor, porque con ella se produce una gran alegría en el banquete de la iglesia de Dios, ya que el Hijo que se hallaba lejos ha regresado. Fíjense qué interesante, ¿eh? Entonces, la confesión no nos debe dar miedo, ¿no? Claro, un nervio natural, por supuesto, porque no es fácil confesarse, pero cuando una persona ya llega a confesarse, un sacerdote ya supone que es una persona que ya viene arrepentida de corazón y que a uno le toca simplemente aplicar eso que a uno le toca. Y por eso ya es muy importante, por eso para mí lo más importante es esto. Así pues, este párrafo que voy a volver a leer ya para cerrar. Así pues, por el sacramento de la penitencia, el Padre recibe al Hijo que regresa a Él. Cristo coloca sobre sus hombros a la oveja perdida y la conduce al redil, y el Espíritu Santo vuelve a santificar su templo o lo habita más plenamente. Ese grande fruto, pues, la habitación del Espíritu Santo en mí, la inhabitación, que yo lo vuelvo a ser hijo de Dios, vuelvo a ser templo vivo del Espíritu Santo. Gracias por este enlace. Ya regresamos después de haber escuchado este mensaje del Padre Daniel, párroco de la Divina Providencia de aquí del Decanato Fresnillo. Queridos televidentes, hablar de la confesión es seguir ciertos pasos, es darnos cuenta de que hay un pecado, de que hemos ofendido a Dios, que el pecado es un rechazo libre, consciente, deliberado del amor de Dios, y que por ende podemos recordar que hay pasos para llevar a cabo una buena confesión, y sobre todo acercarnos con ese acto de contrición, con ese corazón contrito, con ese remordimiento de lo que hemos hecho. Es muy importante no dejarlo de lado y decir, el cabo es peccata minuta, no importa. Claro que importa, porque todos esos pecados se nos van acumulando y llega un momento en el que decimos, tengo años que no me confieso, tengo años que no comulgo y no tengo ese privilegio de participar en la Sagrada Eucaristía. Con ello cerramos esta sección tan importante para pasarnos a la sección de Notiglesia Universal. Les comentaba en el preámbulo de Sembradores de Fe que siguiendo los pasos del Papa, y como ya el Padre Daniel Ayala nos lo mencionó, estos 11 años de pontificado se dicen fácil y decimos, ¿en qué momento pasaron 11 años en los que el Papa ya lleva en el pontificado? Pues fíjense, queridos televidentes, ya pasaron 11 años, es increíble, pero no deja de ponernos a pensar qué bonito trabajo pues ha realizado al respecto de todo esto. Fíjense que hablando de todo ello, en el primer video de Notiglesia Universal, que era lo que yo les comentaba y que me parece idóneo no dejarlo de lado, tiene que ver con la confesión. El Papa Francisco pide que no se deje de lado la importancia de valorar que cuando nos confesamos en ocasiones hay pecados, iba a decir delitos por cuestiones laborales, hay pecados que nos pesan y nos pueden mucho y nos duele hablar de ello. Y hay sacerdotes que ingresan mucho hacia adentro para investigar más en relación a ese pecado que hemos cometido y duele. Por tanto, es necesario no dejarlo de lado y el Papa hace una gran invitación. Así que vamos a ver el siguiente video. El Papa Francisco causó furor entre los fieles en su visita a una parroquia romana en la tarde del viernes. Unas 1.500 personas del barrio donde se encuentra la iglesia de San Pío V salieron a la calle para ver al pontífice.
Muchos pidieron además por su salud a las puertas de la iglesia. Francisco sigue sin estar recuperado del resfriado en su totalidad, por ello no ha leído los últimos discursos de los eventos en su agenda, pero esta vez no solo leyó, sino que fue muy espontáneo a la hora de acercar el mensaje a los presentes. Mettete questo nella mente e nel cuore. Dio non si stanca mai di perdonare. Avete sentito? Siete capaci di ripeterlo con me? Insieme tutti. Dio non si stanca mai di perdonare. Per essere sicuro, un'altra volta. Dio non si stanca mai. Qual è il dramma? Che siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Pero el Papa también quiso dirigirse a los sacerdotes. Les dijo no solo que concedan el perdón, sino que no metan el dedo en la llaga del pecador. E voi, cari fratelli sacerdoti, non domandare troppo, Che dicano e tu perdona tutto, non andare lì, no. El Papa visitó esta parroquia para lanzar la iniciativa 24 horas para el Señor para promover la confesión y la adoración eucarística durante la Cuaresma. De hecho, el propio Francisco confesó a varias personas que estaban dentro de la parroquia. La formación antropológica en estos tiempos juega un papel toral en la familia, la célula básica y la primera iglesia doméstica, donde se enseñan valores, donde se nos dan los cimientos firmes para poder ser unos buenos ciudadanos responsables y unos seres de bien en la sociedad. Por tanto, este siguiente video nos habla de una familia beatificada, 9 miembros, con una gran labor, en donde se va a sembrar un árbol que da vida. Vamos a verlo. La primera familia en ser beatificada al mismo tiempo tiene ahora todo un año dedicado a ella. Este año es muy especial porque tenemos el 80 aniversario de su muerte. Este año fue creado en Polonia por el Parlamento polaco para dedicárselo a la familia Ulma y este es un primer paso muy importante. El Vaticano también se ha unido a la celebración del año dedicado a los Ulma, una familia de 9 miembros asesinada por esconder a los judíos de los nazis. Detrás de la Basílica de San Pedro hay ahora un monumento en su recuerdo. En una ceremonia a la que asistió el cardenal Parolin, se plantó un manzano en los jardines vaticanos que el padre de la familia Ulma había cultivado hace 80 años. La commemorazione consiste nel collocare un monumento, ma un monumento vivo, che produce frutti autentici, simbolo dei frutti portati dal sangue di questi martiri. Ci sentiamo davvero ammirati di fronte alla testimonianza di questa famiglia. Siempre que pienso en ellos, digo que era una familia típica y absolutamente increíble. Perdieron la vida porque intentaron ayudar y dieron lo que podían dar, su vida. El 24 de marzo se cumple el 80 aniversario de su martirio y se está llevando a cabo un programa para nombrar a la familia Ulma patrona de su región natal en Polonia. Ellos están a punto de vivir un momento histórico de manera eucarística, 10.000 kilómetros que recorrerán toda la nación más poderosa del mundo, pero para llevar la fe. Vamos a cerrar Notiglesia con el siguiente video. Se avecina un momento histórico para la Iglesia Católica de Estados Unidos. Por primera vez tendrá lugar una peregrinación eucarística de más de 10.000 kilómetros por todo el país. Las rutas parten de 4 estados, California, Connecticut, Texas y Minnesota. Allí distintos equipos llevarán la Eucaristía hasta Indianápolis, donde dará comienzo el Congreso Eucarístico Nacional. Todo esto tiene un porqué muy especial. El porqué es llevar al Señor a las calles de Estados Unidos. 1, para orar para que se active nuestro país y 2, hacer llegar al Señor a las personas que no tendrían la oportunidad de encontrarse con Él en su parroquia. También para los que no podrían venir al Congreso. Es realmente llevar a Jesús a los marginados, los perdidos, las personas que están rotas, los heridos, todo ello fuera de los muros de la parroquia, para que la gente tenga ese encuentro con el Señor. Los equipos de peregrinos de cada uno de los 4 estados caminarán una media de 24 kilómetros al día y en cada jornada habrá un evento particular. Algunos días habrá pequeñas procesiones que tendrán lugar en varias ciudades y pueblos. Otras noches tendrá lugar una adoración eucarística y un mensaje, posiblemente confesiones, dependiendo de lo que las diócesis y las parroquias hayan establecido. Todos los sábados habrá un proyecto de servicio en las comunidades locales donde se encuentren los peregrinos.
Las iglesias locales se han ofrecido voluntarias para ayudar en esta peregrinación, con la esperanza de que sea un momento de renovación espiritual para la iglesia en Estados Unidos. Hay lugares en todo el mundo donde tanto la peregrinación a pie como las procesiones para los días de fiesta son más comunes y no ha sido tan típico, al menos recientemente, para la iglesia en Estados Unidos. Esta peregrinación eucarística pretende llevar al espíritu del Congreso a quienes quizá no puedan asistir, y esta misión es tan importante para los obispos estadounidenses que no quieren que nada se interponga en el camino para que la gente se una. Los propios obispos se pusieron de pie con $1 millón en becas para aquellos con necesidades financieras. Ya está disponible para que la gente las pueda solicitar si el dinero es un obstáculo para asistir al Congreso. La peregrinación eucarística comenzará el 16 de mayo desde las 4 sedes y terminará el 16 de julio, cuando comienza el Congreso Eucarístico Nacional, el primero en Estados Unidos en más de 80 años. Vamos a nuestra sección Notiglesia Universal, ya para dar casi término a nuestro programa de hoy, de cada jueves de Sembradores de Fe. Pues agradecemos mucho, quedó pendiente un video de la confesión y así como Atenas con un video musical que dejaremos para el próximo jueves si Dios nos presta vida. No me queda más que agradecerles y mandarles saludos a nuestros infaltables. En un primer momento, pues a nuestra querida y estimada fan número 1, la abuelita Belén Picasso Galindo, que está al pendiente de Sembradores como cada jueves en cada repetición y siempre viendo la programación de Canal 15. Un saludo también muy especial a mi gran amiga y a su familia, la diseñadora Brenda Gutiérrez, que está con sus pequeños Liam, Rafael, Vale, su querido esposito Rafa, sus queridos suegros, su hermana, su mami. Un saludo con mucho cariño. A mi querido amorcito esposo, como es Omar Román, a Reginita, mi hermosa hija, le mando un saludo con mucho cariño, mi sobrinita Corina, a Santi, a Isaac, hasta Querétaro, así como a mi querida cuñi Sandra y a Yareli. A mis suegritos, que siempre están al pendiente de Sembradores, a mis papás, hermanas, a todos los que nos ven, me pide un saludo muy especial, pues Mimi Méndez, como es para ella, para Nesli, su pequeña, y una oración hasta el cielo para su hijo Rolly, que descanse en paz. Queridos televidentes, hoy ha sido un programa de mucho aprendizaje. Estamos en el mes de la mujer y le mando un saludo muy especial a todo el personal que labora en el Centro de Justicia para las Mujeres, quienes realizan una ardua labor en estos días de gran y primordial valor de la familia, darle ese toque tan especial a los niños, a las niñas, al valor que cada uno tenemos como célula básica de la sociedad. Le mando hasta la ciudad de Zacatecas capital, hoy que tuve la oportunidad de saludar a varias gente tan importante para una servidora y en la formación, a mi querida amiga, la licenciada y maestra Anaíd Arellano Alvarado, a sus pequeñitos, a su esposo, también de igual manera, le mando un saludo con todo cariño a mi querida amiga, la licenciada María José Flores, a sus pequeños, que siempre están al pendiente y en las actividades de la iglesia. No me queda más que agradecerles y decirles, como dicen en África, Munguawa Bariki, es decir, que Dios los bendiga. Hoy culminamos una edición más de Sembradores de Fe. Como dicen en África, Munguawa Bariki, y en lenguaje de señas mexicanos yo les digo así y desde casa así. Recuerden que el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde, ustedes tienen una cita aquí, en Sembradores de Fe. Hasta la próxima. Grupo B15 y Decanato Fresnillo presentaron Sembradores de Fe. Salió muy temprano un sembrador, tirando semillas en derredor. Estaba la tierra sedienta de amor y el surco esperando el precioso don. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Con profunda raíz estas plantas germinaron y con su verdor pintaron aquel suelo cual tapiz. Como premio de color a esa tierra generosa surgen flores tan hermosas que deslumbra su esplendor. Y esta bella historia no acaba aquí, lo mejor todavía lo tienes que oír, pues salieron frutos por cientos o mil y aquel sembrador cosechó muy feliz.
San Vicente, la mejor atención médica y hospitalaria en un lugar confortable y seguro. Excelentes instalaciones, equipo y médicos especialistas. Juan de Tolosa número 116, teléfono 93 211 29, con 77 años al servicio de la vida.